Bueno, comenzamos nuestro programa con la clásica columna del día 473, como siempre, de Milei. Los econochantas tenían razón. Dice que acabo, Marcelo recién decía, de escuchar hablar al ministro de Economía, Luis Caputo, lo confirma que el Fondo Monetario Internacional enviará 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas, y esto nos recuerda una fábula. Un búho se creía la ave más sabia del bosque. Los otros pájaros se acercaban a su nido al anochecer y escuchaban los consejos que el búho siempre decía. Hace muchos años que vivo acá y lo he visto todo, decía el búho. Un día vino un picaflor, se le acercó y le dijo: búho, escuché hablar a los hombres que se acercan a talar el bosque, tenemos que mudar los nidos. El búho contestó que los hombres nunca habían pasado por aquel bosque, nunca lo harían. Y finalmente un día fue sorprendido mientras se caía el árbol en el que vivía. Cuando estaba en el piso se dio cuenta de lo soberbio que había sido y de todo lo que le faltaba aún por aprender. Esta fábula, que debería ser escuchada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, es atribuida a Esopo, un reconocido fabulista, el más importante de la historia de la humanidad, que era de la antigua Grecia y que vivió en el año VI antes de Cristo. Según algunas versiones, Esopo fue mandado a ejecutar por el rey de Samos, Creonte, por su irreverencia que supuestamente ofendía a los dioses. Evidentemente hay gobernantes que no le gustan las historias sobre las que escuchan de los demás, y no ser soberbio y entender que la realidad tiene varios puntos de vista es fundamental. 2700 años después, y a casi 12.000 kilómetros del inicio de aquella fábula en Grecia por Esopo, nuestro presidente le pasó lo mismo que el búho. Todo tipo de economistas, particularmente incluso los más afines a su ideología, le dijeron que el tipo de cambio estaba atrasado y que eso podía tener complicaciones graves para el país. Javier Milei los calificó de ecochantas, mandriles y ser parte del club de los devaluadores. Finalmente parece que aquellos economistas tenían razón y el gobierno tendrá que cambiar su esquema de tipo de cambio a menos de 2 meses de haber anunciado la reducción del porcentaje de devaluación del dólar oficial para ir en el camino contrario. Recuerden que lo bajó de 2% mensual a 1% mensual y ahora en cualquiera de los casos iría a un camino contrario porque aumentaría la devaluación por lo menos mensual o inicial y no se reduciría. Así que por eso decidimos comenzar la columna de hoy con una música, como le ponemos siempre, en este caso de Dandy by Way, el dólar. Dediqué mi canción, te vas y te llevas una parte de mí. La soledad me abraza, te llevas contigo mi felicidad. Baby, dime qué le digo al corazón, fue muy extraño tu comportamiento. Unas veces decías que sí, después que no. Resignarme, creo que es la solución. Debo retirarme, porque soy yo el que está sufriendo. Hoy me dices que me quieres, pero si hay un economista en este país al que no se le puede acusar de ser socialista, kirchnerista o izquierdista, es precisamente Domingo Cavallo. Fue ministro de Economía que creó la convertibilidad, uno de los más fieles representantes de lo que se podría calificar en nuestra conversación anterior de neoliberalismo o cercano a la escuela de Chicago. Esto seguramente Domingo Cavallo no lo aceptaría, que se cree un heterodoxo, pero por lo menos esa es la percepción que tiene la mayoría de la gente de él. Y cuando era candidato, Javier Milei dijo que Cavallo le parecía el mejor ministro de Economía de la historia. Este hombre planteó que el dólar estaba atrasado y el presidente montó en cólera. Vamos a escuchar lo que Javier Milei dijo sobre Cavallo el 8 de enero. Milei negó que el tipo de cambio esté atrasado y apuntó contra Cavallo así. El tipo de cambio, desde mi perspectiva, no está atrasado. Cavallo dijo 20% está atrasado un 20%. ¿Es correcto lo que yo le...? En primer lugar, me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Opa. Por eso es irritante e insultante la estupidez que dijo Cavallo. Y voy a explicar por qué. Porque usted, para conocer el tipo de cambio real de equilibrio, si usted está diciendo que está atrasado, quiere decir que usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio. Si usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio, usted tiene que saber estas cosas. Usted tendría que conocer las preferencias de todos los individuos
de Argentina y del mundo de hoy hasta la eternidad. Debería además conocer de todos ellos la tasa de preferencia intertemporal. Debería conocer la tecnología en todo el mundo, del presente hasta el futuro, hasta la eternidad. Con lo cual, usted tiene que adivinar el progreso tecnológico. Y siempre que el dólar no se mueva mucho, digamos. No, pero de vuelta. Yo, digamos, estoy diciendo que necesitaría usted saber para hacer ese cálculo. Y necesitaría saber las dotaciones de la economía. Que además las dotaciones con el tiempo cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que usted para saber eso debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Usted debería ser Dios. Lógicamente que para saberlo a lo largo del tiempo cambia la tecnología, cambian las posiciones estratégicas de cada uno de los países, pero si descontamos la intertemporalidad y nos hablamos del dólar solo del presente, no el del futuro, y descontamos cuál es la tecnología de hoy y no cuál va a ser la tecnología del futuro, uno podría tener distintas apreciaciones respecto de cuál podría ser el dólar de equilibrio. Obviamente el futuro siempre es impredecible, pero si partimos de que el futuro siempre es impredecible, no podría nunca existir pronósticos que obviamente son falibles, pero tienen alguna base de fundamento en alguna evidencia histórica. Nunca la discusión económica en este país fue tan bizarra y hasta cómica en la actualidad. Ahora vamos a escuchar al ministro Caputo. El 5 de febrero dijo, hay algunos precios que están adelantados, no quiere decir que el dólar esté atrasado. Escuchémoslo. Sí es cierto que hay algunos precios que están adelantados, ¿sí? No quiere decir que el dólar está atrasado. Te pongo un caso de una industria que vos pusiste, los autos. Los autos en Argentina no están más caros que en todos lados. Por ejemplo, en Uruguay están más caros que en Argentina. Y con la baja que viene ahora de los autos, con lo que hicimos, van a estar bastante más caros en Uruguay. El único país. Un 25%, pero nadie habla de atraso cambiario en Uruguay porque los autos están más caros, ¿sí? Bueno, escuchemos ahora entonces qué le contestó justo a Álvarez, el economista Álvarez Agis, que mencioné en el pase con Marcelo Longobardi. Ahí, en Urbana Play, el 7 de febrero, Álvarez Agis dijo, decir que los precios están adelantados o el tipo de cambio está atrasado es exactamente lo mismo. Hacemos los economistas, ¿no? Buena parte de la profesión se dedica a analizar cuestiones relativas. O sea, uno no dice qué bárbaro que un par de zapatillas vale $100. Uno dice qué bárbaro que un par de zapatillas valga $100 si el salario mínimo es 250. Entonces, siempre ahí podría decir que está muy cara la zapatilla y otro podría decir, no, está muy bajo el salario. Entonces, decir están los precios adelantados, está el tipo de cambio atrasado, es decir exactamente lo mismo. Todo el mundo. Vamos a intentar decir algunos conceptos para tratar de entender este tema que es técnico y tratar de elucidar que es importante en el día a día para todos. El valor del dólar es transversal a todos los precios del mercado, con nuestra economía como cualquiera necesita insumos, máquinas, materiales, muchas de las cosas que no tenemos en el país, no sé, café, cacao, cosas inclusive materias primas absolutamente básicas que por una cuestión climática no se pueden producir en cada uno de los países. Para esto necesitamos dólares. El valor por el cual compramos esos dólares termina impactando en el precio de un producto que hacemos. Si una imprenta, por ejemplo, imprime una de las revistas de Editorial Perfil, Noticias, se le rompe una parte de una máquina y debe importar un repuesto de Estados Unidos y el dólar sube, nos cobrará más caro la impresión y te habrá que subir el precio de tapa de la publicación. Otro ejemplo es el papel. Las revistas, por ejemplo, pongo el caso de las revistas como ejemplo, se hacen con papel importado. Así que la Argentina no fabrica papel brillante, fabrica solamente papel, lo que sería de diario, de libros. Por esa razón, el dólar está directamente relacionado con la inflación. Sube el dólar, suben los precios y por consiguiente sube la canasta básica y suben los niveles de pobreza y de indigencia. Puntos en cuestión que es mucho más complejo que esto, porque nadie puede saber, tiene razón Milei, dónde el dólar está atrasado o adelantado, porque nadie sabe el precio de equilibrio del dólar, pero más complejo aún es que hay distintos precios de equilibrio del mercado. O sea, por un lado, Milei podría decir que el precio de equilibrio es aquel en el cual el dólar por el peso garantice que las exportaciones, el dinero que va a entrar por las exportaciones, sea equivalente a lo que tengamos que pagar por las importaciones. Pero ese es uno de los puntos de equilibrio. Otro de los puntos de equilibrio es
un precio del dólar y el peso que permita a las empresas locales competir para dar trabajo a la suficiente cantidad de población para que no haya una crisis social. Entonces hay un equilibrio que puede ser macroeconómico, un equilibrio que puede ser social. Gerchunov, el célebre historiador de la economía argentina, él planteaba que había dos tipos de cambio en el país: el que preferían los exportadores, normalmente relacionados con el agro, que era el que permitía que la Argentina fuera hipercompetitiva y al mismo tiempo pudieran obtener con un dólar muy bajo, poder obtener muchas ventajas, y otro tipo de cambio, que era el que necesitaba la industria para dar empleo, que era un dólar más alto. Si un país, por ejemplo, descubre una nueva fuente de ingresos, reserva de petróleo, por ejemplo, el dólar equilibrio podría ser menor. Eso es lo que insiste el economista preferido de Milei, Arriazu, quien sostiene que con nuevas fuentes de exportaciones el dólar de equilibrio de la Argentina pudiera ser más barato que el que fue en los últimos años. Pero hay algo contundente: si hay cepo es porque el dólar está atrasado y por eso se le tiene que poner un límite a la compra. Desde ya que la discusión de si es 20%, 10%, 5%, 40% va cambiando con el tiempo, no es siempre en el mismo lugar lo mismo, y al mismo tiempo se trata de algo complejo en el sentido de que es opinable el cual sería el mejor precio de equilibrio para la economía argentina en este momento. Quien explicó simplemente que el dólar está atrasado de una manera contundente, como lo hace siempre, Roberto Kachanowski. Vamos a escuchar a uno de los economistas que en el pasado, de cuño absolutamente liberal, casi libertario, era muy reconocido por Javier Milei. Kachanowski diciendo: todos sabemos que el dólar está atrasado artificialmente. El mundo, salvo el gobierno, todos sabemos que el dólar está atrasado artificialmente. Y esto, ni siquiera haciendo cálculos, es una definición económica básica de introducción a la economía. El dólar oficial es un precio máximo para el dólar. Y vos, cuando pones un precio máximo, lo pones siempre por debajo del mercado. Pues no tiene ningún sentido ponerlo por arriba del mercado. Así que el dólar está atrasado, por definición. ¿Sí? Después discutiremos cuánto, eso es un número a debatir. Pero sabemos que está atrasado. Ahora, sabemos también que difícilmente el fondo le preste al gobierno dólares para que después salga a venderlos al mercado y mantenga quieto el tipo de cambio si es que quiere sacar el cepo. Entonces, la gran incertidumbre acá es: ¿y qué va a pasar? ¿Qué le está pidiendo el fondo en materia cambiaria? Y ahora vamos a tener el testimonio de Martín Tetaz en FMR el 12 de febrero, cuando dijo: el propio cepo confirma que el dólar está agarrado de los pelos. Tiene pies ni cabeza, ¿no? O sea, la discusión de si no está atrasado, bueno, entonces salí del cepo, no tiene mucho sentido. El propio cepo confirma que el dólar está agarrado de los pelos. Cosa que es cierto, no es un problema de este gobierno, es un problema heredado, pero es cierto que si no hubiera atraso cambiario, o peor, si efectivamente el dólar estuviera experimentando una apreciación preocupante para el gobierno y se estuviera yendo en un tobogán hacia los 600 pesos, bueno, sería una gran oportunidad entonces para salir del cepo. Bueno, el Fondo Monetario exige o exigiría, recomendaría, o cuál sería el verbo correcto, una modificación del esquema de tipo de cambio, y esto se puede hacer de diferentes maneras. Se podría hacer con una devaluación inmediata y flotación, o sea, una flotación que llevaría a una devaluación inmediata. El orden en realidad de que va primero es inverso al como yo lo dije, y luego otra alternativa es que haya una flotación sucia con bandas, ¿no? Que a tal precio el Banco Central compre, a tal precio el Banco Central venda, para tratar de limitar la volatilidad. Quien lo explicó fue en este programa Carlos Melconian, que él cree que de ninguna manera el fondo le va a pedir a la Argentina flotar, porque si el dólar flotase, bueno, podría irse a las nubes. Escuchemos lo que dijo Melconian en este programa el 19 de marzo. Yo debo admitir, entre otras cosas, que este gobierno, salvo Chimentos, no habla de flotar. Y también sé, porque tenemos muchos años en esto, que la flotación es el esquema cambiario ideal de un fondo monetario, pero de ninguna manera creo que hoy el fondo esté imponiéndole a la Argentina
flotar, como sí hizo en algún momento del programa del presidente Macri, que ya se venía flotando riesgosamente, pero como el fondo dueño del circo con 50.000 millones ponía dinero, dijo, bueno, en caso de que el dólar vaya para arriba, déjelo ir. Y solo permitió intervenir muy escasamente por alguna razón fiscal de aquel entonces, porque todavía había déficit fiscal. Entonces yo la verdad que prolijamente, normalmente, voluntariamente, creo que la chance de flotación ahora es 0. Bueno, a ver, nuevamente me hace acordar a un filósofo, Wittgenstein, con los juegos de lenguaje, que decía que el pensamiento finalmente era juego de lenguaje. El dólar no está atrasado, los precios están adelantados, flotación, devaluación. En el fondo, lo que estamos hablando es que si Argentina decía que para liberar el cepo tenía que tener un X cantidad, sí, el gobierno argentino decía que tenía que tener X cantidad de miles, de decenas de miles de millones de dólares por parte del Fondo Monetario, evidentemente hay una relación entre ir al Fondo Monetario y el sistema cambiario, o sea, la lectura es absolutamente lógica, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, si hay cepo y para salir del cepo le hacen falta dólares, evidentemente es que habría una demanda inicial que produciera una devaluación. O sea, que finalmente lo que estamos discutiendo es meramente qué nombre le ponemos a las cosas, pero las cosas fundamentalmente lo que indican es que es probable que el modelo de devaluación de 1% por mes que colocó el gobierno hace 2 meses, modificando lo que venía el año anterior de 2% por mes, se comprobó ineficaz. O sea, la inflación no bajó a 1%, sino por el contrario, incluso subió algunas décimas, y no se puede sostener 1% porque la demanda de dólares es superior a la oferta. O sea, concretamente lo que estamos hablando es esto. El crédito del Fondo Monetario Internacional, cada vez que se pide es para algo, que hay algún problema, y evidentemente el problema es que la tasa de devaluación de 1% por mes no resulta sustentable a lo largo del tiempo. ¿Habrá alguna modificación? En cualquiera de los casos, si se dijo que para liberar el cepo hacía falta tener reservas incrementadas con un crédito del Fondo Monetario Internacional, resulta lógico por carácter transitivo pensar que algo va a pasar con el mercado cambiario, y que algo va a pasar con el mercado cambiario existen posibilidades de que el dólar suba. Tan simple como eso, y no tendría que enojarse Milei y considerar econochantas a todos los demás. Ojalá pueda sortear los problemas, ojalá, como la fábula de Esopo, no sea tan soberbio como el búho y pueda aprender sin necesidad de que se le talen el árbol en el que tenía su nido. Así que nos vamos con esta misma canción con la que abrimos esta columna de Dandy by Way, que se llama Dollar.